Bueno, pero ya estamos, creo que estamos todos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este primer conversatorio de esta semana que estamos iniciando el segundo Congreso Paraguayo de Biotecnología. Y en esta modalidad de presentaciones virtuales queremos hacer un poco de varias cosas, hacerlo esto un poco ameno, bastante distendido. Entonces, sabemos que bueno, las ciencias son transversales a todos y dentro de eso lo que es el área de educación, el área de extensión universitaria y también el sector de ciencias, tecnología y sociedad es algo que nos toca muy directamente desde la biotecnología y por tanto quisimos generar también este espacio para conversar al respecto sobre cómo se está enfocando la educación en ciencias, la divulgación científica y cómo la biotecnología también está involucrada un poco en todo este proceso. Y para lo cual entonces estamos acompañados aquí de un panel excelente, de excelentes profesionales de distintas instituciones, entre las cuales se encuentran justamente el profesor Carlos González, el director del Departamento de Formación Docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA. Él es licenciado en Ciencias Físicas por esta misma facultad. Tiene una maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Asunción y una maestría también en Ciencias Físicas de la FACEM. También tuve el honor de ser alumno suyo durante la carrera y hoy nos está acompañando aquí como representante de la FACEM. Está también con nosotros la licenciada Paula Martínez. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional de Asunción y también ella es directora justamente del Museo de Ciencias, el MUSI, una institución que en estos últimos años ha estado activando mucho, muy fuertemente en proyectos de divulgación, tanto con el espacio Tatacoalab como con el Planetario San Cosmos. Recomendadísimo, yo suelo ir y la verdad que es una experiencia excelente. Y ella va a estar también un poco comentándonos qué están haciendo desde el Museo de Ciencias y qué perspectiva tienen. También la doctora Valentina Canese, ella es licenciada en lengua inglesa, es actualmente también directora del Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional de Asunción y también es directora del proyecto Aula Plascu, un proyecto multicéntrico de la Universidad Nacional de Asunción, también con apoyo de la Unión Europea, el Ministerio de Educación y Ciencia y otras entidades que seguramente nos va a estar comentando un poquito. Y además la profesora Valeria Beta, ella es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Asunción, es magíster en Educación Superior por la Universidad Americana, actualmente está cursando también un doctorado en Educación en la Universidad de San Andrés y ella actualmente se desempeña como asesora para proyectos educativos de ciencias del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Organización de Estados Iberoamericanos. Entonces, bienvenidos, muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, entonces yo ya les presenté así un poco más formalmente, pero quisiera que nos comente entonces, profe Valeria, ya que estamos contigo, justamente cuáles son un poco algunos de los proyectos educativos que están siendo impulsados por el BID para el área de ciencias específicamente. Bueno, muy buenas noches a todos. No sé si me escuchan bien. Sí, Eh, perfecto. gracias, Edgar. Él es un ex alumno mío, así que nos conocemos hace muchísimos años y tengo el honor de poder seguir cerca de él en este tiempo también. Em, como bien decías, Edgar, hay instituciones que están ocupándose de dar cierto andamiaje al MEC, sobre todo en aquellas áreas en las que le resulta más urgente al MEC tomar acciones y que no tiene algunas incorporaciones todavía profesionales dentro del MEC de manera orgánica. Entonces, lo que OEI ha estado haciendo, el BID y OEI ambos, pero lo OEI ha estado haciendo principalmente es poner un poco más de foco en este tema de ciencias. Como ustedes saben, nuestros grandes talones de Aquiles en la educación en Paraguay generalmente han sido los emergentes matemática y lengua, y las ciencias han quedado bastante relegadas dentro de estas urgencias educativas. Entonces, una de las cosas que OEI se está ocupando de hacer es justamente
introducir con mayor fuerza esta urgencia de la necesidad del desarrollo del pensamiento científico en los estudiantes y lo hace desde distintos frentes. Yo no estoy involucrada en todos, pero en los frentes en los que me ha tocado acompañar, asesorar, estar un poco conversando y moviendo un poco las cosas. Han sido desde el área de currículum, ahí estuvimos trabajando bastante con un equipo grande de gente en repensar nuestros programas de estudio, porque Paraguay todavía no tiene un currículum per se, digamos, lo que tiene son programas de estudio. Entonces, bueno, cómo repensamos estos programas de estudios para ver si realmente se están ocupando de estas grandes ideas de la ciencia que tienen que estar involucradas en los currículums y también que las maneras, que el proceso de indagación, el método de investigación y demás estén de manera orgánica metidas. Entonces, esa ha sido una gran inquietud de OEI. También mencionaste el tema de CTS. CTS es una inquietud fuerte para OEI también y lo trae mucho de la península ibérica también. Entonces ha estado impulsando a través de distintos proyectos, sea de desarrollo de materiales específicos educativos, sea a través de líneas curriculares, sea a través de distintos tipos de becas y propuestas. Está trabajando con mucha preocupación este área de la parte de educación en ciencias. Muy bien, muchas gracias, profe Valeria. Un Y gusto. sí, y efectivamente, respecto a lo que estuviste comentando, ¿verdad? Del currículum y todo, profe Carlos González, ¿estás ahí también? Sí, muy buenas noches a todos, buenas noches, profesor Edgar, y a todos los demás panelistas, un gusto de estar compartiendo con ustedes. Em, yo quería hablar un poquitito de dos aspectos, ¿verdad? Desde el punto de vista de cómo podríamos hacer que todo el tema de biotecnología y afines pueda ser accesible, llegamos, o pueda llegar a la escuela. Y yo creo que hay que tener en cuenta dos aspectos, ¿verdad? Uno es el aspecto formal de cómo hacemos para que los temas inherentes a la biotecnología o a las ciencias en general puedan llegar al currículum educativo, y otro un poco más que tenga que ver no sé si informal decirlo, pero sí de la forma en la cual se lo va introduciendo, ¿verdad? En ese sentido, conviene que recordemos que hoy día, por lo menos dentro de lo que es la educación escolar básica y la educación media dentro del sistema educativo nacional, tenemos lo que tiene, eso tiene una especie de estructura, ¿verdad? O sea, tiene una estructura en la cual los diversos contenidos de los cuales estaba hablando la profesora Valeria se van insertando dentro de las diferentes asignaturas mediante lo que se llaman las capacidades. Y están distribuidas en tres grupos esas capacidades, ¿verdad? Las capacidades que son llamadas nacionales, departamentales, institucionales. Entonces, desde el punto de vista formal, si queremos que los chicos ya vayan accediendo a la formación en ciencias, la formación en biotecnología, los conocimientos, a todo eso, tendríamos que hacer que de alguna manera estos contenidos, estas capacidades puedan ser insertadas dentro del currículum nacional, de ser posible dentro de estas hoy día llamadas capacidades nacionales, ¿verdad? Para eso necesariamente tenemos que conversar entre todos los referentes, entre todos los interesados, eh, hacer que esa necesidad surja, poder, poder conversar con los responsables de estos dentro del Ministerio de Educación y Ciencias, y hacer que esas capacidades puedan ser insertadas dentro del currículum, ¿verdad? Eso sería un aspecto formal que hay que tener en cuenta, porque mientras esas capacidades no estén insertas dentro de los programas de estudio o dentro de las asignaturas, entonces de manera formal por lo menos no se va a estar, no sé si usar la palabra obligados, pero sí impelidos a desarrollar esto, ¿verdad? Tal vez se podría intentar con las instituciones para que ellas mismas vayan introduciendo eso dentro de sus capacidades institucionales. Tal vez se podría trabajar a nivel regional para que puedan entrar dentro de las capacidades departamentales, dependiendo de los intereses de los diferentes departamentos, ¿verdad? Si pensamos en el aspecto de la biotecnología, yo creo que hay zonas del país donde estarían más interesadas en algunos aspectos que otros y podrían
eso a través de grandes acuerdos con las gobernaciones, insertarlas dentro de las capacidades departamentales y lentamente ir introduciendo esos conocimientos dentro de la malla curricular. Pero es un trabajo largo, es un trabajo demasiado importante, pero también es un trabajo costoso en tiempo, en esfuerzo, en lobby, en un montón de cosas que hay que hacer, ¿verdad? Porque tenemos que, de cierta manera, vender la idea de que eso es importante para que eso pueda ir entrando de a poquito en el currículum, ¿verdad? Y una vez que eso se inserte, nos encontramos con otro problema que también va a ser muy importante y que es otro poco de desarrollo, digo yo, para los biotecnólogos y para los científicos en general, de lo cual muy pocas veces nos ocupamos los científicos, pero que es muy interesante hacer lo que es el desarrollo de una didáctica específica de la ciencia, ¿no? Eh, Tenemos que desarrollar, yo creo que ya se está comenzando a hacer en otros países, encontré trabajos de los años 2010 más o menos sobre eso, ya se está comenzando a desarrollar una didáctica propia de la enseñanza de la biotecnología, pero eso hay que desarrollarlo, aterrizar en nuestro país, ¿verdad? Trabajar en conjunto para poder en respondernos qué es lo que tenemos que enseñarle a los chicos, en qué nivel, a los más chiquititos, qué vamos a enseñarle, a los de la escolar básica que vamos a hacerlo, a los de educación media que vamos a hacerlo, y cómo vamos a hacerlo, cuáles son las estrategias, ¿verdad? Cómo queremos que ellos aprendan. Lo van a hacer a través de las profesoras, a través de proyectos, a través de juegos, a través de materiales. O sea, es todo un trabajo que hay que desarrollar y que creo que es muy importante hacerlo, ¿verdad? Entonces ahí hay un montón de trabajo por hacer, ¿verdad? Desde el concientizar a las autoridades para que puedan introducir dentro de las currículas hasta que nosotros los científicos podamos desarrollar una didáctica propia de esa ciencia para que eso sea bien aprendido, ¿verdad? Y hay preguntas que vamos a tener que hacernos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a enseñar tal tema? ¿Qué estrategias vamos a utilizar para enseñar eso? Estos temas controversiales, ¿cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque hay muchos temas controversiales dentro de la biotecnología y nos vamos a encontrar con diferentes intereses ahí. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar eso a los más chiquititos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, hay un lindo trabajo por delante, ¿verdad? ¿Qué contenidos vamos a enseñar, ¿verdad? Están los contenidos relacionados con las ciencias médicas, con la industria, con la agroindustria, con las ciencias veterinarias, ¿verdad? Eh, Ir decidiendo en qué momento y cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Y desde el punto de vista informal, yo creo que informal entre comillas, muy entre comillas, ir seguramente haciendo lo que ya se está haciendo, ¿verdad? En ir desarrollando los contenidos de tecnología a través de las ciencias naturales, que es lo que hoy día se tiene a mano, ¿verdad? En trabajar con los docentes para que sigan haciendo proyectos específicos en el área, ¿verdad? Preparación de fermentos, extracción de ADN, preparación de panes, trabajo sobre vacunas y un montón de cosas. Con esto de la pandemia se habló muchísimo de vacunas, así es que supongo que el campo está más que abierto ahí, ¿verdad? Propiciar la visita a a centros biotecnológicos de los estudiantes, ¿verdad? Hacer que ellos se acerquen para que puedan ir conociendo, interesándose, aprovechar la ventaja de la fama que tiene la biotecnología en este momento para incentivar más aún en los chicos eso, ¿verdad? En generar videos educativos que puedan ser viralizados y eso se pueda llamar la atención, apoyar ferias de ciencias, lo que ahora está haciendo el Museo de Ciencias es espectacular en nuestro país, nunca había habido eso y eso va a generar mucho interés de los chicos, ¿verdad? Tal vez generar olimpiadas, competencias que son estrategias para ir introduciendo estos temas que queremos introducir dentro de la currícula. Bueno, yo creo que todo eso queda por delante y es cuestión de que nos organicemos y comencemos a hacer el esfuerzo todos juntos para llevar adelante todo eso. Así mismo, profe Carlos. Y así como estuviste mencionando, ¿verdad? Es una postura personal que yo tengo, es justamente ir fortaleciendo ya las iniciativas existentes también. Porque muchas veces como que surgen varias ideas así, pero no son sostenibles en el tiempo tampoco, ¿verdad? Entonces, ir también fortaleciendo las ya existentes, ir creando esas redes de colaboración entre todos. Y tomando un poco lo que estuviste mencionando respecto al MUSI, Paola, si nos puedes comentar, se mencionó aquí un poco entre la profe Valeria y el profe Carlos el tema de
vender la importancia que tiene la ciencia de una forma un poco más informal, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, ¿qué rol es el que juega el MUSI aquí para la promoción de las ciencias en general? Bueno, gracias a Edgar por esa pregunta tan bien colocada y muchas gracias al panel también a quien me encantará verles, ¿verdad? Y aprovechar este espacio que nos une y nos permite conversar sobre algo que nos apasiona tanto desde MUSI, que son las ciencias, pero como una herramienta para despertar la curiosidad. El rol de los museos interactivos de ciencia o los llamados hoy día centros de ciencia tienen que ver con un papel fundamental hoy día en la sociedad del siglo XXI y muy particularmente en una como la de nuestro país, ¿no? Que enfrenta una carencia de espacios similares a MUSI desde el inicio de su existencia, ¿no? Hoy día nosotros tenemos, si existe la posibilidad de establecer un viaje al extranjero, tenemos desde el Museo de Historia Natural de La Plata, el más cercano aquí en Argentina, hasta puedes visitar los Smithsonians en Washington o puedes ir a el Museo de Historia Natural en Londres, que son instituciones centenarias que han amasado colecciones a partir de procesos de colaboración y de adquisición con distintas instituciones gubernamentales y también privadas. Y en Paraguay no tenemos nada ni remotamente que se acerque. Entonces la labor de MUSI es tanto más mitad compleja, mitad apasionante, porque se trata del establecimiento de la creación de públicos y entender cuál es la manera de responder de esos públicos. Y es lo que venimos haciendo desde el año 2022, donde se da la oficialización del anhelo de este grupo de filántropos. Por ahí, para quien no lo sepa, MUSI es una entidad enteramente privada, es una organización sin fines de lucro que recibe lo que nosotros denominamos endowments y vienen a través de una organización que a su vez hace donativos de este tipo, donativos filantrópicos, y está basada en Palo Alto, California. Entonces, esa misma organización será la que se encargue de la construcción del museo grande, porque MUSI hoy día lo que está ofreciendo al público son espacios de prototipado y de experimentación en el proceso de construcción de esos públicos. De camino a abrir el MUSI, el museo grande que nosotros le decimos, que será un museo de 10.000 metros cuadrados, que tendrá una serie de ofertas estables en salas de exhibición que van a ser fijas y salas también itinerantes de exhibición, todas en esa confluencia de las ciencias, el arte y utilizando las ciencias de manera a despertar la curiosidad de nuestros públicos. Para eso es que existe realmente una necesidad de trabajo colaborativo y que estamos súper contentos porque hemos encontrado muchos aliados, entre ellos FACEN es uno de nuestros aliados más claves y lo ha sido en nuestra exhibición del año pasado, Superbacterias, donde abordábamos la problemática de la generación y el uso y abuso de antibióticos, no solamente en la industria médica. Y este tipo de generación de sinergias nos da como resultado el amplificar la noción de que las ciencias no son nicho y que las ciencias eh, son intrínsecas a lo que hacemos los humanos todos los días y las encontramos en todo lo que hacemos. Entonces, ese es nuestro trabajo como institución de ciencias y nos toca la parte más divertida de este proceso de difundir la ciencia y de atraerla a los públicos más pequeños principalmente hasta los más grandes y que tiene que ver con el abordaje amigable, no formal, completamente lúdico, que te hace entender que ponerte curioso sobre algo, que generarte preguntas sobre algo es la mejor de las maneras de ser humano que podemos tener. ¿Por qué? Porque nos lleva al constante descubrimiento y nos lleva a la constante superación también y al resolver problemas, que es, creo, una de las maneras más felices de ser humano que hoy tenemos. Así que eso es lo que nos toca a Musi y estamos haciéndolo con mucho entusiasmo por sobre todas las cosas, pero siempre buscando cada vez más esa colaboración que nos permita hacerlo de manera ordenada para que genere ese genuino impacto que necesitamos nosotros en nuestro país, cambiando la aguja en cuanto a la cantidad de formación en
profesiones tradicionales, si se quiere, en nuestro país, cambiándola hacia otro tipo de profesiones que nos lleven más hacia los requerimientos de esta sociedad del siglo XXI que hablábamos al inicio. Muchísimas gracias, Paola, y sí, concuerdo. Y la profe Valeria, que me conoce desde siempre, sabe que siempre fui fanático yo de la ciencia. Entonces, cuando yo me enteré del proyecto MUSI, así me emocioné muchísimo. Veo aquí entre algunos presentes, algunos exalumnos míos también, que sé que comparten esa misma pasión. Entonces, seguimos siempre atentos todas las actividades del MUSI y también prestos aquí desde Biotecnología para colaborar como siempre, ¿verdad? Y yendo un poco de ese aspecto del público, los diferentes públicos que atiende el MUSI, quiero pasar un poco ahora la pelota a la doctora Canese. Desde el proyecto Aula Pascu, justamente, el MUSI tiene estrategias innovadoras de cómo enseñar ciencias aquí en nuestro país. Y en ese sentido también, el proyecto Aula Pascu, ¿qué objetivos tiene y cómo se relacionarían esto con la educación en ciencias en general? Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias a, a Edgar y a todo el equipo de Biotecnología por la invitación. Nosotros, el proyecto Olapajú tiene que ver con la formación docente. Y dentro del proyecto Olapajú, el objetivo principal fue ampliar, mejorar, fortalecer la formación inicial docente a través de un consorcio de universidades públicas, privadas, institutos superiores, para justamente enfatizar la formación docente en ciertas áreas específicas, en ciertas líneas de acción y sobre todo en lo que respecta para nosotros como académicos de la universidad, cómo llevar la ciencia desde una perspectiva más amplia a lo que es formación docente. Dentro del proyecto Olapajú se trabajaron varias líneas que incluyeron el uso de las tecnologías para la enseñanza de las ciencias y las matemáticas. Por ejemplo, a través de cursos de actualización se crearon varios posgrados en niveles de especialización y maestría para justamente las didácticas específicas de las ciencias y las matemáticas y las diferentes áreas del conocimiento. Y ahora mismo estamos trabajando proyectos a nivel de doctorado para impulsar justamente el aprendizaje basado en la indagación, ¿verdad? Que fue uno también de los cursos que se dieron, ¿verdad? Que justamente es una estrategia muy utilizada y muy buena para justamente el aprendizaje de la ciencia, ¿verdad? Porque el aprendizaje basado en la indagación justamente despierta eso que de lo que acaba de hablar la colega del MUSI, la curiosidad de los estudiantes. Se basa en, bueno, ¿qué son las cosas que nos preocupan? Ahora mismo estamos, por ejemplo, con los incendios en el Chaco, la polución del aire, y eso como docentes, ¿cómo podemos nosotros aprovechar lo cotidiano para indagar y conocer más? Porque la ciencia en su más, digamos, en su esencia, es justamente buscar respuestas a las preguntas que nos van surgiendo a partir del conocimiento que se va creando. El conocimiento se crea, ahí a partir de ese conocimiento nos nacen nuevas preguntas y la ciencia se tiene que ocupar de buscar las respuestas a esas preguntas. Y en ese sentido, eso representa un cambio de paradigma para lo que es formación docente, porque nuestros docentes también tienen que volverse científicos en sus áreas, ¿verdad? No solamente específicamente en lo que es la enseñanza de la ciencia y de las matemáticas, sino que en general la ciencia de la docencia, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser mejor docente?
cómo mis alumnos pueden aprender mejor. Y bueno, y de eso se trata Aula Pajú, de mejorar, de buscar crear espacios de creación de conocimiento. Se financiaron 24 proyectos de investigación que en algunos casos involucró la enseñanza de ciencias. También se creó una revista específica de formación docente porque sabemos que el principal mediador en los procesos de enseñanza-aprendizaje es el docente. Entonces es importantísimo que los docentes se formen con esta visión de la ciencia como algo que es de todos y que a todos nos tiene que preocupar y que está al alcance de todos. Y que creo que nosotros desde la academia podemos acercarle a los docentes a que ellos también puedan de esta manera hacer que su docencia sea más adecuada a su contexto, porque a partir de la indagación el docente también puede ver cuáles son las problemáticas que tienen en el día a día y de qué manera su docencia puede ayudar con esa problemática y cómo tiene que adaptar su enseñanza a ese contexto específico donde está actuando. Entonces, todo esto son las preocupaciones de Aula Pajú. Un legado muy importante es la conformación de una red para la formación docente en el país con el consorcio para continuar justamente trabajando juntos en cuestiones que nos preocupan para mejorar la calidad de la formación docente y a través de eso la calidad de la enseñanza en nuestras escuelas. Les invito a todos lastimosamente, mi tablet donde me iba a conectar no pudo entrar en el Zoom y les iba a compartir la página web del proyecto que es aulapuaju.una.pi, donde pueden encontrar todas las acciones del proyecto, pueden encontrar los resultados del congreso, el primer congreso de formación docente que se hizo en la UNA y también el acceso a la revista y a todos los otros espacios. Invitarles también a todos aquellos que tienen estudios, trabajos de investigación en lo que es docencia y formación docente a presentar sus artículos a la revista Aula Pajú, ya que es un espacio muy interesante para aquellos que estamos en lo que es formación docente. Y bueno, no quiero extenderme demasiado porque Edgar me dijo que eran 5 minutos y quiero dejarle también el espacio para los demás. Gracias, profe, y gracias al profe Carlos que está compartiendo ahí la pantalla del proyecto. Y me resulta muy importante ese aspecto de contextualizar la educación que estamos dando desde ciencias, porque justamente el viernes que tuvimos el evento de apertura ahí en Asunción, estuve conversando con un colega que me estaba diciendo, incluso partiendo desde el idioma, para nuestros niños, nuestros jóvenes del interior del país, estamos enseñando ciencias en guaraní, que es el idioma que ellos manejan primeramente. Cómo llegan ellos a la escuela, al colegio, teniendo todo su mundo en guaraní y luego entra a la escuela y ¿será que se están perdiendo de algo? ¿Será que realmente le está llegando al tener quizás esa barrera idiomática para ciertas cuestiones? ¿Verdad? Y es algo que me resultó muy interesante de plantear justamente, porque de hecho sabemos que ahora mismo lo que es ciencia a nivel mundial se maneja mucho en inglés, por ejemplo. Entonces, aquí en nuestro país que es bilingüe, ¿cómo estamos manejando para la parte de ciencia? Entonces, eso es algo muy importante y muy relevante. Y antes de continuar, quisiera recordar solamente a las instituciones que están haciendo posible este congreso, a nuestros auspiciantes, a Microbios y a Laboratorio Constanzo, que son nuestros auspiciantes en categoría oro, a ASM Paraguay, Tecnomil, Logo Científica, Masquelier Medicina Integrativa, LabSol y Chanco Internacional en categoría plata, y la Asociación Paraguaya de Objetores Vegetales PARPOV como auspiciantes bronce. También quisiera aprovechar para saludar a la licenciada Magíster Belén Fernández, presidente de la Asociación de Biotecnólogos del Paraguay, la institución que está coorganizando con nosotros este evento. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? También nos acompaña Rebeca Prieto, que es la vicepresidente, y con quien estamos trabajando en un proyecto juntamente con la doctora Andrea Rúa, que veo que está también aquí presente.
un cuento, perdón, un proyecto de cuentos biotecnológicos que habíamos iniciado hace unos años que con apoyo del CONACYT ahora estamos mejorando y haciéndolo evolucionar. Bueno, volviendo entonces un poquito al tema de los docentes. Profe Carlos, ¿seguís entre nosotros? Sí, ahí te veo. Sigo. Profe Carlos, en este sentido del aspecto ya social de la ciencia, ya estuvimos comentando un poco cuál es el papel que juegan los docentes entonces en la apropiación social de las ciencias en nuestro país ahora. Y el papel que juegan los docentes es fundamental, ¿verdad? Así, uno de los protagonistas fundamentales de la enseñanza es el docente. Si el docente no está convencido, si no logramos nosotros conquistar, entre comillas, ¿verdad?, el corazón del docente para que él se apropie de esos conocimientos, se empodere y luego pueda transmitir a los estudiantes, el sistema va a ser un fracaso. Entonces, en ese sentido, el rol del docente es extremadamente importante, ¿verdad? Y tenemos que preocuparnos y ocuparnos de ese docente, ¿verdad? Tenemos que preocuparnos por su interés. Primeramente, tenemos que hacer que los docentes entiendan la importancia de todo esto y puedan transmitir eso a sus estudiantes. Tenemos que lograr su interés definitivamente, pero también tenemos que hacer que ellos puedan estar capacitados para poder transmitir eso, ¿verdad? Y ahí tenemos dos grandes grupos, ¿no? El docente que ya está en ejercicio, con el cual tenemos que encontrar la manera de conectar para que él pueda aterrizar con sus alumnos, para que él pueda apropiarse de eso y transmitirlo a sus estudiantes, ¿verdad? Tenemos que ver cómo capacitarlo en ejercicio para que él pueda hacer eso, ¿verdad? Y el futuro docente al que tenemos que formarlo desde el inicio, ¿verdad? Entonces tenemos una formación continua y una formación inicial, ¿verdad? Hablaba en Valentina que el proyecto de la PAJU trabajaba con esos dos aspectos y es en ese sentido que tenemos que trabajar, ¿verdad? Trabajar con los IFD, con los Institutos de Formación Docente, para que a través de ellos podamos darle ya la formación inicial a los docentes con las universidades que también hacen formación inicial del docente y con los docentes que ya están en ejercicio. Eso es absolutamente fundamental, ¿verdad? Si los docentes no tienen la capacidad suficiente o si los docentes no están bien capacitados, una de dos cosas, ¿verdad? O simplemente no van a poder aterrizar o no van a querer aterrizar eso con sus estudiantes porque no tienen seguridad de sus contenidos, porque no saben luego, ¿verdad? Así, entre comillas, ¿verdad? O peor aún lo van a hacer mal porque dentro de su intento por hacerlo, si no están bien capacitados, lo van a hacer mal y eso inclusive creo que es peor que no hacerlo, ¿verdad? Entonces, el rol, reitero, el rol que ellos tienen es fundamental y tenemos que trabajar desde la academia, desde el Ministerio de Educación y Ciencias, desde todos los actores educativos tenemos que trabajar para fortalecer ese rol del docente y hacer que él se apropie de esa idea y pueda después transmitirlo a sus estudiantes. Así es. Y hablando de formación docente, profe Valentina, quisiera volver contigo un momento. Habías mencionado que en el proyecto se estaban trabajando justamente con nuevas tecnologías. ¿Y cómo está viendo ahora el uso de las tecnologías, las TICs, ahora en esta era ya digital en nuestro país? Bueno, realmente las TIC son, por un lado, una oportunidad y también al mismo tiempo un desafío, ¿verdad? Por el lado de la oportunidad, a través de las TIC, muchos de los cursos llegan a docentes que están en lugares muy lejanos del país, ¿verdad? De manera más fácil, digamos. O sea, muchos de los docentes que están participando en los cursos de maestría, eh, por ejemplo, vienen de todo, desde el Chaco hasta la región del sur, del este, del noreste, de la frontera, de zonas más rurales, y eso permite también una colaboración más fluida entre los colegas, ¿verdad? Eso nosotros a través de la tecnología hoy en día, así como estamos en este webinario, podemos colaborar de una manera más, digamos, más fácil sin tener que trasladarnos para hacer proyectos colaborativos, por ejemplo. Pero al mismo tiempo es un desafío porque
el acceso que tienen las personas no es igual en las diferentes partes de nuestro país y en el mundo en general, ¿verdad? Pero en nuestro país es muy notorio, por ejemplo, la diferencia que existe entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Y lo mismo pasa con las instituciones, los colegios, digamos, de más de élite, que tienen todas las tecnologías y que pueden acceder y que pueden darle a sus estudiantes un acceso mucho más, un alcance mucho más abarcante, ¿verdad? A través de simuladores, a través de un montón de cosas. Y en otros lugares donde no tienen, o sea, no tienen conectividad, no tienen los equipos, no tienen muchas cosas. Entonces, eso es un gran desafío para la política pública, ya que la tecnología puede constituirse en una herramienta que permite que el cierto tipo de cosas llegue de manera más igualitaria a las personas, pero eso siempre y cuando la tecnología llegue a las personas, la tecnología esté accesible. Entonces, nosotros hemos visto que a través de nuestro proyecto, por ejemplo, muchas cosas se facilitó mucho el trabajo. Justamente muchos de los formadores de docentes, directores de IFD, mencionaron que una de las facilidades que tuvieron para sus docentes era que como eran la mayoría de las ofertas, o sea, todas las ofertas fueron en modalidad virtual, eso les facilitaba a los docentes eh, realizarlo, ya que no tenían que trasladarse, no tenían que pedir permiso de trabajo, un montón de cosas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, eso también acarrea ciertos desafíos de ver cómo equipamos, cómo no equipamos, cómo le pedimos al Estado eh, que, que provea del acceso necesario para que o sea, por ejemplo, si tenemos el MUSI, ¿verdad? El MUSI es un lugar hermoso donde la gente puede ir y tener un montón de experiencias que en muchos casos se dan gracias a que se cuenta con ciertos tipos de financiaciones y se accede a ciertos tipos de tecnología. ¿Cómo se puede llevar eso? Lo mismo tenemos en FACEN, ¿verdad? Un montón de cosas que podemos acceder a través de las herramientas que tenemos y nos damos cuenta que nuestros colegas en extranjeros, en universidades, digamos, que tienen más recursos, tienen aún más beneficio de esos accesos tecnológicos. Entonces, eso es lo que tenemos que, digamos, seguir insistiendo, ¿verdad? De que estas tecnologías puedan llegar de una manera más equitativa a todos los docentes y también a los estudiantes, ¿verdad? Para que realmente puedan servir y podamos aprovechar las potencialidades que nos brindan estas TIC. Así es. Y realmente, ahora justamente que mencionaste, profe, lo de facilitar la conexión y el traslado y el horario, este horario que pusimos de iniciar a las 19 ya es en respuesta justamente a experiencias de eventos anteriores con nuestros egresados, donde nos decían, queremos participar, pero me queda mal por mi trabajo, me queda mal ir hasta la facultad, ¿verdad? Entonces ya planteamos este evento de manera híbrida justamente para facilitar eso también. Y, profe Valeria, ya aquí la profe Valentina comentó un poco los desafíos por el aspecto técnico-tecnológico, ¿verdad? ¿Qué otros desafíos vos ves que enfrentamos acá en Paraguay para implementar proyectos educativos de ciencia específicamente y biotecnología ahora también que estamos iniciando con eso? Sí, una de las cosas que creo muy importante, que creo que cada uno de los, tanto Paola como Valentina como Carlos han mencionado, es la importancia de que se den con mayor fuerza estas sinergias, ¿no? Una de las cosas que a nosotros desde las aulas nos ha servido mucho fue poder llevar a nuestros estudiantes a FACEN varias veces y hemos encontrado las puertas abiertas para que, sobre todo en los temas controversiales, en esos temas que dan mucho temor, biotecnología es uno de estos temas, una de estas carreras que genera como
no sé, es como un agujero negro para gran parte de nuestra población que no está familiarizada, que le tiene miedo. Se hablan tantas cosas por fuera de la ciencia y otras que quizá por dentro, pero que no son 100% lo que las investigaciones están arrojando. Entonces, creo que una de las cosas importantes es acercar a los expertos a las escuelas, porque el camino de la formación docente, que es ultra necesario, ultra urgente, lleva su tiempo. Son procesos que quizá, bueno, Valentina lo decía, lo dice Carlos también, son procesos que llevan muchos años, tanto para los docentes que están en ejercicio ya como los que están siendo formados. Entonces yo creo que uno de los grandes desafíos es cómo acercar los expertos a las escuelas de maneras más rápidas, justamente para acortar estas distancias y para que yo, maestro, que no me siento seguro, yo, maestro, que me tengo que convertir también en un investigador de mi gestión, pueda encontrar en ese otro experto que estudió muchísimo más que yo y que está familiarizado con el laboratorio y que maneja un montón de cosas que quizá yo no tuve la oportunidad de vivenciar en mi formación o que mi institución no cuenta con los recursos suficientes. Bueno, ese otro experto puede ayudarme a abrir mis propios ojos y los ojos de mis estudiantes. Entonces yo creo que estas sinergias, lo que ocurre con Musi también, cuando los niños van y esta curiosidad se genera. En otros países, una de las cosas que pasan es que la educación formal y no formal están permanentemente en diálogo. Entonces se arman como culturas de aprendizaje que van muy por fuera de la escuela muchas veces. A veces sentimos que la escuela es la única responsable. Y yo creo que la escuela es una gran responsable, pero también hay muchísimos otros agentes que están interviniendo de una manera muy valiosa en Paraguay y que nos están mostrando la importancia de que estas conversaciones se den de manera fluida. Eh, Pienso que esta es una de las grandes cosas que tiene que pasar, ¿no? Justamente hace unos días hablábamos sobre esta encuesta de la percepción nacional sobre la ciencia y cuántos temores todavía hay, cuántos mitos tenemos que romper, cuánto tenemos que despertar el interés, cuántas familias piensan, por ejemplo, que no quieren que sus hijos sean científicos porque sienten que no es una empresa lucrativa, que no van a ganar plata, que se van a frustrar, que en Paraguay luego... Pero qué importante cuando los expertos y los que sí están trabajando en el campo se pueden acercar a los jóvenes y pueden ayudarles a despertar el interés. Nos pasó en un par de casos, creo que cada vez que con los niños logramos ir al campus de la UNA, sea la vez pasada estuvimos también en la parte de forestal, por ejemplo, con niños pequeños, viendo lo que son los viveros, ellos vieron todo lo que son los laboratorios de semillas, se empieza a abrir la cabeza de una manera tan grande y qué riqueza tenemos en nuestras universidades para que converjan mucho más estas conversaciones escuela-universidad. Yo creo que ese es una grandísima puerta que tenemos que empujar y abrir para que esta comunicación se siga dando y para dar los soportes, los andamiajes que los docentes quizás están necesitando para llegar más a este ámbito científico, ¿verdad? Lo que está haciendo la iniciativa de FACEN también de desarrollar estos materiales bibliográficos, estos libritos, estos cuentos, estas cosas que creo que ayudan tanto a cortar las distancias, ¿no? La ciencia tiene que ser algo, como decía hace un ratito Paola, tiene que ser algo más cotidiano, algo más del día a día. La ciencia que vivimos en el desayuno, en el almuerzo, en la calle, en los cambios climáticos, en toda esta cotidianeidad. Creo que cada uno de los que estamos acá estamos con esa gran preocupación y cuanto más logremos dialogar juntos y pensar juntos en propuestas, bueno, ese es uno de los mayores desafíos. Pero estos temas de controversia, sobre todo en biotecnología, estos temas, Carlos mismo lo decía, ¿no? Estos temas que son tan difíciles a veces de tocar porque hay tanto desconocimiento, hay tanto temor, son los que más hay que traer a las conversaciones justamente para bajar los niveles de tensión y como bien decía la señora Valentina, también contextualizarlos mucho. Bueno, estamos en una situación de campo donde se está sembrando con semillas tocadas genéticamente o se está trabajando en el campo de la medicina o se está trabajando con animales.
cuál es la realidad de tu contexto, cómo la biotecnología está llegando a tu contexto y cómo eso se conversa con las comunidades. A mí me parece un tema súper, súper importante y valioso para seguir abundando en eso, ¿no? Así es, y en ese aspecto de contextualizar también, eh, por un lado están los estudiantes, por otro lado están los docentes, pero los investigadores ya también de por sí eh, deben tener esa visión de enfocar sus proyectos de investigación ya con miras de cómo va a impactar eso a nivel de la sociedad, ¿verdad? Porque al fin y al cabo también desde la ciencia y la biotecnología, sobre todo que ya es aplicada, lo que busca es generar soluciones al final. Entonces, muchas veces suele pasar que acá en el laboratorio estamos como muy encerrados en lo que hacemos en nuestra mesada y, y se nos escapa un poco esa visión de ver más allá qué impacto real puede llegar a tener todo lo que estamos desarrollando. Antes de continuar, quisiera comentarle a los participantes que pueden utilizar el chat si quieren hacer alguna consulta o algún comentario a cualquiera de los disertantes que los vamos a estar leyendo. Y Paola, desde el MUSI, yo voy a ser muy sincero, yo le tengo envidia sana a algunos de mis estudiantes. Hay una aquí que ya le veo, que si el MUSI hubiera ya existido cuando yo era estudiante de facultad, y hubiera tenido la oportunidad que tienen ahora mis estudiantes de trabajar activamente también en el MUSI, de cabeza me iba. Ahora por cuestiones de tiempo tampoco ya puedo, ¿verdad? Pero realmente qué oportunidad tan interesante y necesaria esta que está generando el MUSI. Y en ese sentido, Paola, ahí desde la posición en la que estás, ¿cómo ves vos el futuro de las ciencias y de la biotecnología, de la ciencia en general acá en nuestro país? Nosotros somos, pero optimistas irredimibles, Edgar. Creemos que vinimos a dar respuesta a algo que simplemente estaba siendo un anhelo por parte de la población paraguaya. Y esto lo decimos con conocimiento de causa porque ya tenemos 2 años bajo el brazo, ¿no? De condiciones operativas. Hoy día nosotros funcionamos de manera administrativa con un presupuesto anual que nos permite planificar las exhibiciones que abordamos y que proponemos al público y cada vez más se está dando como ese tránsito hacia el punto de equilibrio que nos permita, esperamos, poder funcionar de manera autónoma como institución sin dependencia de un endowment desde el extranjero o un endowment filantrópico. ¿Y qué nos dice eso? Que el público responde. Ahora, eso tiene que ver con un montón de factores, pero nosotros particularmente somos de la postura de que el paraguayo no debe ser tomado a la ligera en el aspecto de sus exigencias o de sus intereses. Muchas veces puede llegar a darse esta conversación de que los gustos del paraguayo son simplistas o de que si uno mira la televisión de aire entenderá un poquitito más el nivel de la conversación social y nosotros entendemos que existe otro país incluso en espacios donde no se han dado la llegada de ofertas de calidad o de ofertas de ocio, de tinte científico, tecnológico, de STEM, que eleve ese nivel de la conversación. Hay una respuesta inmediata de mucho asombro, de momentos de eureka que nosotros le decimos, que es cuando la persona se ve expuesta a experiencias de aproximación a la ciencia y por primera vez entiende un fenómeno o le fascina o nos genera ese momento de entusiasmo y son hermosos y vuelven, porque ¿cuál es la misión también de todo centro de ciencias y de los museos también en esta mirada nueva que establece nuestra institución que nos ampara, que es ICOM a nivel global, que es que el museo no sea un espacio al que fuiste cuando eras chico una vez, sino que sea un centro convocante a título comunitario, donde las ofertas de programación llamen constantemente a la comunidad y sea un sitio donde la gente se encuentre tanto de manera
social como a sí mismos. O sea, nos pasa mucho que hacemos noches de adultos en el museo, por ejemplo, y tenemos gente que viene a sus primeras citas y nos encanta, no podríamos estar más contentos con esas situaciones. Tenemos abuelitos que vienen a partir de llamadas específicas, como nuestro club de bordado científico. En esta exhibición estamos bordando aves, porque nuestra exhibición actual se llama El vuelo de las aves en el Tatacoalab. Y hay como un montón de elementos que van a ese rol que estamos jugando en este tiempo, que de vuelta, como lo hablábamos, es un proceso constructivo. Y simplemente para hacer nada más un guiño a lo que decías, Edgar, y con esto ir cerrando, sí veo a Mila Vega, que ha sido una de nuestras Mets de la primera generación, le veo a Sasha también, y creo que es muy genial el hecho de que si bien Musi es un espacio que tiene lo que nosotros le llamamos Mets, que son las personas, los jóvenes científicos que acompañan la visita de quienes llegan hasta nuestras puertas, tanto de nuestro planetario San Cosmos como el Tatacoalab, no necesariamente tienen que ser jóvenes. Y nuestros espacios de voluntariado, nuestro programa de voluntariado permite que científicos, docentes, maestros jubilados, gente que ama las ciencias por el amor a las ciencias, pueda venir a colaborar con nosotros y recordar que esa también es una manera de darse de nuevo a la comunidad. No podemos esperar a poder ver en piso a profes, a catedráticos, a investigadores. Le hemos tenido a la doctora Andrea Rúa colaborando con nosotros también. Y la idea es que se den cada vez más esos espacios, no espacios exclusivistas, no espacios donde la gente sienta que ese no es el lugar para ellos o para uno mismo, sino que cada vez más espacios aperturistas con respecto a aproximación a las ciencias que faciliten y otorguen esas conversaciones, que enamoren cada vez más a la gente de no solamente las ciencias como el elemento intrínseco de nuestro día a día, sino como posibilidades académicas que nos lleven a Paraguay como nación a un nuevo estadio de desarrollo principalmente. Muy interesante lo que mencionaste de todos los distintos grupos de edad, desde no solo los niños, sino también hasta los ancianos, porque me recordó a un episodio que tuvimos en casa, estábamos tomando tereré con mi abuela y escuchamos la cigarra y ella empezó, ¿y por qué la cigarra? Y fue la conversación dando vueltas, terminamos hablando de cómo nacen los murciélagos, cosas así. Si los Por murciélagos supuesto. nacen boca abajo, boca arriba. Entonces, así como estaba diciendo, existe esa curiosidad que quizás antes simplemente no se notaba demasiado porque no había los espacios tampoco, ¿verdad? Entonces es muy buen dato ese que está aportando. Y sí, esperemos que, bueno, acá estamos todos los que somos apasionados por ciencias, ¿verdad? Entonces sabemos que impulsando y trabajando todos juntos vamos a poder seguir haciendo que esto crezca y llegar a más lugares cada vez, también respondiendo, como dijimos, las necesidades de cada contexto. Eh, y bueno, entonces ya justamente estamos llegando al tiempo. Quisiera pedir algunos comentarios finales y también encender después las cámaras para una foto grupal, ¿verdad? Entonces, profe Carlos, si podrías hacer algunas apreciaciones, comentarios finales para este conversatorio muy interesante que tuvimos. No, nada más que agradecer el espacio y felicitar la iniciativa. Creo que necesitamos este tipo de espacios cada vez más donde podamos reflexionar, discutir y desafiarnos a nosotros mismos para ir avanzando hacia adelante, ¿verdad? Nuestro país, para bien o para mal, en nuestro país, para bien o para mal, está casi todo por hacerse. Entonces nos desafiamos cada día con cosas que necesitamos, ¿verdad? Y la ciencia en nuestro país necesita que nosotros conversemos, que reflexionemos y que tomemos acciones al respecto. Así es que nada más que agradecer y, y esperar que sigamos en este camino y que cada vez avancemos más en una mejor enseñanza y en un desarrollo científico eh, cada vez mejor para nuestro país. Así es. Profe Valentina, ¿alguna reflexión? Sí, antes que nada agradecerles por la invitación.
felicitarles por propiciar este tipo de conversatorios, de pensar de qué manera nosotros desde la universidad podemos acercarnos más a la escuela, a otros espacios para crear esa sinergia de la que estuvimos hablando, que junto con, no solamente con otras instituciones educativas, sino con otros actores, podamos fomentar la creación del conocimiento, porque así como dijo Carlos recién, nuestro país, lo que es, por mucho tiempo hemos sido consumidores de conocimiento. Eso quiere decir bueno, que reproducíamos, ¿verdad? Conocimientos que venían de otros lados y el conocimiento que se producía en nuestro país era, digamos, bastante limitado, pero eso ha ido cambiando y hoy en día ese gran desafío que tenemos es justamente eh, apoyar a que cada vez más ese conocimiento que se va produciendo en nuestras instituciones académicas pueda llegar a las personas y no puede, y así como dijo, no sé si fue Patricia o quién, que no sea algo elitista, sino que sea algo que le muestra a la gente, bueno, que existen cosas que nosotros como sociedad, conocimientos bueno, que tenemos eh, conocimientos que son de la gente y que por eso también esos proyectos de los cuentos son tan lindos, ¿verdad? Porque nos acercan, le acercan a los docentes, a la ciencia y la ciencia a los otros lugares y es bueno que nuestros niños puedan verse como científicos y puedan imaginarse como creadores y productores de conocimiento. Muchas gracias por este espacio y vamos a seguir trabajando desde la formación docente, desde los espacios que nos toca a nosotros, tratar de justamente crear esas alianzas que permitan cada vez más conocernos y así también que nuestros niños y jóvenes puedan conocernos. Muchas gracias, profe Valentina, por tu espacio. Entiendo que tenés clase también dentro de unos minutos, así que gracias por hacerte este tiempo para acompañarnos. Profe Valeria, ¿algunos comentarios? También agradecerles, me parece muy importante esta conexión biotecnología con educación, porque son las conversaciones necesarias, creo. Creo que te mencioné en algún momento, Edgar, lo fantástico que sería que la universidad genere una escuela experimental dentro del campus y que tengamos una escuela, colegio que pueda propiciar el pensamiento científico desde los niños, desde explorar todas las posibilidades que nos da el campus también de la universidad y acortar las distancias, ¿no? Yo soy una convencida de que cuanto más conversamos, cuanto más ese personaje del científico, a veces cuando a los niños les decimos, bueno, dibujá como imaginás un científico, creo que fue una experiencia incluso que hicimos nosotros en el cole, se imaginan algo como un personaje raro, ¿no? Un personaje con bata, ¿no? Acortar las distancias, sentirnos personas que nos inquietan las mismas cosas, que nos preocupan las mismas cuestiones, que tenemos metas en común, que podemos conversar sin que estemos como en trincheras diferentes. Yo creo que ese es un gran camino. Entonces, este conversatorio es uno de esos caminos en los que hacemos que la universidad, las escuelas y las instituciones podamos seguir conversando y pensando juntos cómo seguir adelante, ¿no? Eso me parece clave. Y gracias por la oportunidad y gracias a cada uno también. Gracias, profe Valeria, también por el apoyo siempre y que estamos siempre en contacto ahí. Creo que nunca perdimos contacto nosotros. ¿Hace cuánto? Hace 25 años, básicamente. Ya tenemos trayectoria. Y bueno, Paola, para culminar, algo que quieras dejarnos aquí a los presentes.
Simplemente, bueno, la gratitud de poder ser parte de una conversación tan enriquecedora, tan importante. A Carlos, a Valentina, a Valeria también por esas perspectivas que son fundamentales. Ciertamente el rol de la academia, el rol de los formadores de la educación es realmente un pilar del avance que tendremos o no tendremos en los próximos años. Pero de vuelta nosotros de Musi somos optimistas y entendemos que estamos delante de un punto de inflexión extremadamente interesante y por sobre todas las cosas que nos entusiasma con respecto al rumbo que tomará Paraguay. Por nuestra parte haremos lo que hemos prometido. Vamos camino al inicio de la construcción de nuestro museo grande y esperamos en ese espacio y en esa coyuntura ser anfitriones de distintos espacios de crecimiento, de intercambio, de cooperación. Les pedimos nos abran juego para que nosotros podamos recibirlos en nuestra casa, poder tener esos espacios también en los sitios de generación de material de divulgación científica, como nuestro podcast, nuestro blog, y también los espacios de programación que facilitamos dentro de cada una de las exhibiciones que propulsamos y que lo hacemos en el interés de despertar la curiosidad de cada uno de los paraguayos, usando las ciencias como excusa y por supuesto de quienes sueñan con espacios como estos, replicándose en nuestro país entero para esos soñadores del hoy y del mañana. Muchísimas gracias, Paola. Muchísimas gracias a todos nuestros disertantes. Quisiera pedir, si es posible, a todos los que estén con posibilidad de encender sus cámaras, así nos hacemos una foto grupal para el recuerdo. Y de paso recordarles que nos encontraremos de manera presencial este viernes, que es nuestro, la Rosa Andrea, este viernes a partir de las 9 horas es el evento final, el día final del Congreso en Paseo La Galería. Y a partir de las 18 tendremos un espacio justamente de networking para conversar, conocernos un poco también. Entonces, tanto los disertantes como los inscritos al Congreso que quieran participar, por supuesto, están todos invitados. Esta sesión, no sé si lo mencioné al comienzo o no, pero está siendo grabada, entonces va a ser también puesta a disposición de los demás inscritos del Congreso para que puedan escucharlo también si quieren, pueden escucharlo como podcast mientras manejan, no sé, yo suelo hacer eso al menos, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias entonces nuevamente a todos y continuaremos mañana. Tenemos otra vez 4 disertaciones, tenemos otra disertación del área de educación y CTS también, con voces femeninas en la ciencia. Y bueno, hay muchos eventos todavía que tenemos dentro del Congreso, así que los disertantes también les aviso que les vamos a enviar todos los enlaces si se quieren sumar a alguno, sin ningún problema. Y bueno, hola Alicia, ¿qué tal? Hola Mirta, ¿qué tal? Ahí estamos entonces. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en este lunes, con mucho humo, pero aquí contentos compartiendo. Buenas noches a todos y nos vemos mañana nuevamente.